En la portornáboda, por de mi sobrina, mi tarjeta fue rechazada, delante de todos. Mi propio hijo, Javier, usó mi confianza y mi móvil para robarme la pensión. 1.450 € cada mes. Y lo peor, quería destruir el archivo de nuestra familia, mi dignidad de 72 años, pero soy un carpintero de A Coruña. Tengo por sentidiño, y la ley española tiene una herramienta, la mejora. Le enseñé a mi hijo lo que cuesta traicionar a un padre. Le costó casi 400.000 €. Escucha esta historia. Tengo mis rutinas aquí, en mi piso de Monte Alto. Mi vida transcurre entre el olor a salitre que se cuela desde el puerto de A Coruña y el olor a papel viejo que baja del ático. Ese ático no es un trastero, es mi oficio, es mi dignidad. Desde que la maldita crisis de 2008 me obligó a cerrar la carpintería, todo mi esfuerzo se fue ahí. Volví de Venezuela para trabajar la madera y terminé cuidando la memoria, el archivo familiar, cartas de la guerra civil, diarios de navegación, un patrimonio valorado en 240.000 €. Mi pensión, esos 1.450 € al mes, no es para mí. Es para mantener eso, el climatizador, el seguro, la restauración. Es un trabajo a tiempo completo. Estaba precisamente allí arriba, limpiando con cuidado un diario de navegación del bisabuelo, un objeto con 120 años de historia, algo tangible, real, no como esas cosas modernas. Saqué mi móvil, ese trasto viejo que apenas entiendo, y suspiré. Busqué el número de Lucía, mi hija. Teníamos la portornáboda por de mi sobrina en Oleiros esa noche y quería confirmar los detalles. Lucía sí que tiene por sentidiño. Hablar con ella me tranquiliza, me hace sentir orgulloso de cómo lleva las cosas. Justo colgué con ella y el teléfono volvió a sonar. Javier, desde Barcelona. La conexión, como siempre que llama a él, era malísima. Su voz sonaba distante, acelerada. Me dijo que llamaba rápido, que el banco estaba actualizando no sé qué de la aplicación de seguridad. ¿Qué aplicación? Esa que él mismo me instaló la última vez que vino, insistiendo en que ya era hora. Papá, me preguntó si me había llegado un SMS con un código que era urgente. Dijo que era para proteger la pensión. Yo no entendía nada. No sé de qué falas, Javier, le dije. Esas cosas no son para mí, pero él insistió, que no fuera terco, que era solo leerle un código, que lo hiciera por él. Para asegurar por mí por dinero, dijo. ¡Qué ironía! Yo aseguro el archivo, y él se preocupa por una app. Pero bueno, es mi hijo. Confiando, aunque profundamente frustrado por no entender qué demonios estaba haciendo, accedí. Le leí los números de ese mensaje. Solo quería colgar y volver a mis papeles. Esa noche, en el paso de Oleiros, me sentía bien. Hacía tiempo que no me sentía así. Estaba orgulloso. La portornáboda por estaba saliendo perfecta. El porgaitero por empezó a tocar una pieza solemne, de esas que te remueven por dentro. Me sentí generoso, expansivo. El retornado de Venezuela, el carpintero que guardaba la memoria de A Coruña. Me acerqué al músico para darle una propina generosa, como debe ser. Luego, en la mesa, llamé al camarero. Quería invitar a todos a una ronda de licor café. Saqué mi tarjeta de débito. La tarjeta rechazada. Sentí un calor que me subía por la nuca. Imposible. Lo intenté de nuevo, con más discreción, tapando el datáfono con la mano. Rechazada otra vez. El silencio en la mesa se hizo espeso. Parecía un grito. Entonces, lo vi.
Vi al pormaitre por del catering acercarse a mí. Venía pálido, mortificado. Me dijo en voz baja, tan baja que apenas le oí: «Don Manuel, disculpe. El segundo depósito de la fianza, el de esta mañana, ha sido devuelto por su banco». ¿Devuelto? Las manos me empezaron a temblar. Saqué el móvil, ese aparato infernal. Abrí la aplicación del banco y lo vi. Pensión recibida, más 1.450 euros. E inmediatamente debajo, justo debajo, una segunda línea que me heló la sangre. Transferencia automática. Negativo 1.450 euros. Destino: JM. Javier. En ese preciso instante, como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo para humillarme, la música del porgaitero se detuvo. No he dormido. Son las 4 de la mañana aquí, en mi piso de Monte Alto, y la cocina está helada. Pero yo no siento el frío. Sigo ardiendo por dentro. La humillación de anoche, en El Paso. Eso es un peso físico. Es peor que la quiebra. Es el por qué dirán por en A Coruña. Cuando me cruce con la gente en la Plaza de España, sabrán que Manuel, el carpintero, el que volvió de Venezuela con algo de dinero, no pudo pagar una ronda de licor café. El porgaitero, por parando de tocar. Y el pormaitre, por acercándose con esa cara de funeral. Tengo el móvil en la mano. Esta maldita máquina. La aplicación del banco que Javier me obligó a instalar. Ahí está, claro como el día. La transferencia de 1.450 euros. Mi pensión. Entera. Y al lado, las iniciales JM Javier. Pero hay más. Mis ojos, estos ojos de 72 años, no entienden lo que ven. Movimientos pequeños. Bizum. Negativo 50 euros. Bizum. Negativo 100 euros. Bizum. Negativo 30 euros. Uno tras otro, como sanguijuelas, desangrando la poca cuenta de ahorros que me quedaba. Pero ¿qué demonios es un Bizum? Yo nunca he usado eso. No sé ni lo que es. Es como si alguien hubiera metido la mano en mi bolsillo a través del aire. Es por bruxería. Me siento violado. Me siento estúpido. Un viejo estúpido que no entiende el mundo. Esma, tremor. Las manos me temblaban sin control. Y entonces lo recordé. Claro que lo recordé. La conversación de hace un año, aquí mismo. Javier había descubierto lo de la adopción hacía poco, a sus 30 años. Entró hecho una furia. No por la adopción en sí, sino por el dinero. Me exigió 60.000 euros. Así, de golpe. Para una de sus por startups por en Barcelona. Me dijo que se lo debía, que le había robado la identidad. ¿Robado? Yo le di un hogar, una historia, un apellido. Yo mantuve la calma. Lo senté en esta misma cocina. Le dije que no. Archivo es para ti y para Lucía, le expliqué. No voy a vender a memoria dos teus avós para una. Startup. El archivo es para ti y Lucía. No voy a vender la memoria de tus abuelos para una startup. Le pedí. Sentidiño, sentido común. Le dije que esperara al testamento, que todo sería repartido como Dios manda, pero él no quería esperar. Quería el dinero por ahora. Se fue de aquí dando un portazo, gritando que yo prefería el papel muerto a mi propio hijo. Papel muerto, dijo. Él no entiende nada. Ese papel muerto es mi dignidad. Cuando la crisis de 2008 me barrió, cuando tuve que cerrar la carpintería, sentí la misma vergüenza que anoche. El fracaso del retornado. Me metí en ese ático, en el archivo, y me convertí en su guardián. Dejé de ser carpintero para ser custodio.
Y mi pensión, esos 1.450 euros, se convirtieron en el sueldo de ese trabajo. Con eso pago el seguro. El seguro, un archivo de 240.000 euros. ¿Qué cree el que paga la climatización? ¿La restauración de los diarios de navegación? Él no está robándome la pensión para vivir. Me está robando el porseguro de vida por del archivo. Está matando el legado para financiar su rabieta. Alguien llamó a la puerta. Era Lucía. Debió ver mi coche aparcado y se extrañó. Entró alarmada. Supo al instante que algo iba mal. Me preguntó qué había pasado anoche, que estaba pálido como un muerto. Yo no podía hablar. ¿Qué le iba a decir? ¿Que tu hermano me ha robado? ¿Que tu padre hizo el ridículo delante de toda la familia? La humillación me ahogaba, así que hice lo único que podía. Le di el móvil. Ella vio la transferencia grande a J.M. y abrió la boca. Pero entonces sus ojos bajaron. Vio los bisums. Palideció mucho más que yo. Me miró, con los ojos llenos de algo que no era solo pena, era miedo. Me dijo que ella sabía que yo no sabía usar Bizum. Yo negué con la cabeza. Ella empezó a teclear, a mirar su propio teléfono. Estuvo en silencio un minuto y luego levantó la vista. Me dijo que alguien tenía mi línea clonada, que era un... asterisk, SIM-swap, asterisk. Esa palabra, SIM-swap, sonaba extranjera, violenta. Una palabra inglesa que acababa de destrozar a una familia gallega. SIM-swap. La palabra de Lucía rebotaba en mi cabeza mientras caminábamos hacia la oficina de Abanca en la Rúa Nueva. SIM-swap, una palabra inglesa para describir una traición gallega. Entramos en el banco y todo era cristal y luz artificial. Lucía se aferraba a mi brazo. Yo solo sentía la humillación de la noche anterior y una rabia sorda. Nos atendió un muchacho muy educado, con un traje que le quedaba grande. Lucía, bendita sea, intentó explicarle lo de la transferencia, lo del por SIM swap, lo de los visums que yo no había hecho. El muchacho nos miraba con esa paciencia profesional que es peor que el desprecio. Nos dijo que sí, que entendía, que era un por SIM swapping, que había sido víctima de por phishing. Más palabras raras, palabras que significaban que yo era idiota. Me dijo que tenía que denunciar a la Policía Nacional, que ellos no podían hacer nada, que las transferencias de Bizum no se podían revertir sin una orden judicial, y la transferencia automática de mi pensión, tampoco. Ahí no pude más. Golpeé el mostrador, no fuerte, pero con el peso de mis 72 años. El sonido fue seco. «¿Pero no ves que es un rubo?», le dije. Y la voz me salió más áspera de lo que pretendía. El muchacho dio un respingo. Salimos de allí sintiéndonos desamparados. El banco, la policía, burocracia. Y mi hijo en Barcelona, pagando cafés con mi dinero. Mientras Lucía llamaba por teléfono, intentando arreglar el desastre de la línea, yo me quedé en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo así? La negativa de los 60.000 euros le dolió. Sí. Lo de la adopción le removió. Está claro. Pero esto era distinto. Esto era cruel. La humillación en la Portornáboda. El por qué dirán por en Monte Alto. Eso era calculado. Y los Bizums. 50 euros. 100 euros. Era calderilla. Era como si disfrutara hurgando en la herida, demostrándome que podía hacerlo. Me acordé de sus palabras. Papel muerto. Así llamó a mi archivo.
Él no quería el dinero, no realmente. Él quería demostrarme que mi papel muerto no valía nada comparado con su mundo digital. Estaba liberando capital familiar, como seguro que diría él. Estaba castigándome por preferir la memoria a su por startup. Dejé a Lucía con sus llamadas y subí al ático, mi refugio. El olor a papel viejo y madera noble me calmó el temblor. Fui directo a mi escritorio, a mis papeles, a lo que sí entiendo. Saqué la carpeta del seguro, la abrí y el corazón me dio un vuelco. Póliza del seguro del archivo familiar, valor asegurado, 240.000 euros. Prima annual, 1.8 euros. Fecha de vencimiento en 21 días. Tragué saliva. La pensión de 1.450 euros era el pago principal de esa prima. Siempre la usaba para eso. Sin esa pensión, y con la cuenta de ahorros siendo desangrada por esos malditos visums, no podía pagarlo. El banco no me ayudaba, y yo no iba a ir pidiendo dinero prestado por el barrio después de la humillación de anoche. Estaba acorralado. Si esa póliza caducaba, el archivo estaba muerto, legal y financieramente muerto. Un incendio, una inundación por la humedad de Coruña. Y 240.000 euros de patrimonio, la historia de mi familia, se convertirían en cenizas. De repente, la confusión desapareció. La humillación se fue. Y en su lugar quedó una rabia fría, la misma rabia del carpintero que tuvo que cerrar el taller en 2008. No quere o dinheiro. Lo vi todo con una claridad absoluta. Él no quería el dinero. Quería o archivo. Quería ahogarme. Quería que el seguro caducara. Quería forzarme a malvender el archivo para conseguir liquidez, o simplemente verlo reducido a nada. Quería destruir el papel muerto que yo le negué. Piensa que son bello, no estúpido. Piensa que soy viejo, no estúpido. Bajé la escalera. Lucía estaba sentada en la cocina, pálida, hablando por teléfono con la policía. Parecía derrotada. Yo no. Yo era un carpintero que acababa de encontrar la veta en la madera. Sabía exactamente qué corte tenía que hacer. Esperé a que colgara. Me miró con los ojos agotados. «Tenemos que ir al notario», le dije. Vi la confusión en su cara. Seguramente pensó que iba a rendirme, a vender el piso. Pero no para vender, añadí, cogiendo mi chaqueta. Para loitar. La notaría de don Fernando está en la Ciudad Vieja, en una de esas calles estrechas por las que casi no pasa el sol. Huele a madera antigua y a papel con historia. Es un olor que me tranquiliza. Don Fernando no es como el muchacho del banco. Es un hombre de mi quinta, un hombre que entiende de por memoria, por y de por legado. Lucía se sentó a mi lado, con las manos apretadas en el regazo. Yo no me anduve con rodeos. No le hablé de por sim swaps, por ni de visums. Esas son las armas. Yo le hablé de la guerra. Le dije que estaban intentando por afogar o archivo, ahogar el archivo, que me habían cortado la liquidez, justo ahora, para que no pudiera pagar el seguro. Le puse la póliza encima de su mesa de roble. 21 días. Don Fernando se puso las gafas. Miró la póliza. Luego me miró a mí. Asintió despacio. Él sí entendía. Sacó un bloc de notas y trazó un esquema. Me dijo que mi patrimonio, tal como estaba, gracias al archivo, ascendía a unos 600.000 euros. El piso, valorado en 360.000, y el archivo, en 240.000. Entonces, empezó a explicarme la ley. La herencia, en España, se divide en 3 partes, como cortar un pastel. El primer tercio, me dijo, es la por legítima estricta, 198.000 euros. Eso, me explicó, es intocable.
Tiene que ir a mis hijos a partes iguales. Pase lo que pase. 99.000 euros son para Javier y 99.000 para Lucía. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolió la oreja. 99.000 euros para el ladrón. Pero don Fernando levantó una mano. Pero don Manuel continuó. Quedan 2 tercios. El tercio de por mejora. Otros 198.000 euros. Y el tercio de por libre disposición. 198.000 más. Me dijo que esos 2 tercios, que sumaban 396.000 euros, eran completamente míos. Podía usarlos para por mejorar por a uno de los hijos. Podía dárselos íntegramente por a Lucía. Miré a mi hija. Estaba temblando. 396.000 euros. La diferencia entre la justicia y la ruina. Entonces, el notario se reclinó. Me dijo que el ataque de mi hijo era más listo de lo que yo pensaba, que no era solo el robo de la pensión, que al bloquearme el pago del seguro, buscaba que el archivo se devaluara. Si el patrimonio total bajaba de 600.000 a, digamos, 400.000 por una venta forzosa o por un siniestro sin seguro, la por estricta por de Javier bajaría un poco, sí. Pero la parte de Lucía, esa por mejora por y esa por libre disposición porque dependían del valor total, quedaría destrozada. Lo entendí en ese instante. No me estaba atacando solo a mí. Estaba atacando a su hermana. Estaba quemando la casa de ella para calentarse él. Ya no había rabia fría, solo había sentidiño, el trabajo del carpintero, medir 2 veces, cortar una. Miré a don Fernando. Quiero cambiar o testamento. Hawks, quiero cambiar el testamento. Hoy, Lucía dio un respingo. Me cogió del brazo. Susurró que, por favor, que era mi hijo. Aparté su mano con suavidad. No, es sentidiño. No, es sentido común. Le dije al notario que la mejora y la libre disposición completas eran para Lucía y que quería desheredar a Javier. Don Fernando suspiró. Me explicó que la desheredación total por maltrato psicológico, aunque posible en Galicia, era un camino largo y difícil de probar, pero que lo que sí podíamos hacer, de forma inmediata e incontestable, era dejarle solo por la legítima estricta. 99.000 euros. Ni un céntimo más. Asentí. El corte estaba decidido. Hágalo. Salí de la notaría de don Fernando con el testamento firmado bajo el brazo. La decisión estaba tomada, el corte hecho, pero faltaba la confrontación. Sabía que no podía ser por teléfono. Esto no era un enfado de negocios, era una traición de sangre, y tenía que ser a mi manera, a la manera gallega. Llegué a casa, subí directamente al ático, a mi santuario. El aire olía a historia, a dignidad. Fui a la caja de nogal donde guardo las piezas más importantes. Saqué esa carta, la de la guerra civil, la que mi abuelo escribió desde el frente. La letra temblorosa sobre el papel amarillento. Cogí el móvil, el mismo aparato que Javier había usado como arma contra mí. Le envié un solo WhatsApp. Sin una palabra, solo una foto, la foto de esa carta. Era la misma carta que le había leído a Javier hacía años, el día que le conté que era adoptado. Se la leí para que entendiera que la sangre no hace a la familia, que lo que nos une es la memoria compartida, lo noso. No necesité decir nada más. Sabía que él lo entendería. A las 2 horas, Lucía recibió un mensaje. Javier aterrizaba en Alvedro a la mañana siguiente. Subió las escaleras del ático despacio. Cuando abrió la puerta, la sala estaba fría, a pesar del climatizador. Yo estaba sentado en mi viejo escritorio de carpintero, el que me traje de Venezuela.
Lucía estaba de pie, junto a la ventana, mirando el mar como una estatua, una testigo silenciosa. Javier nos miró. Vio la carpeta de don Fernando encima de la mesa. Vio mi cara y supo que había perdido, pero no se rindió. Empezó él, con esa voz aguda y rápida que usa cuando está en Barcelona, que no le había dado elección, que era su futuro, que yo prefería mis papeles viejos y muertos a mi propio hijo, que le había robado su identidad y que ahora se negaba a darle lo que le correspondía. Papeles muertos, repitió, señalando el archivo. Seguía sin entender nada. Levanté la mano. Una sola vez, y él, por primera vez en años, se calló. El silencio en el ático fue total. Solo se oía el zumbido del climatizador, protegiendo ese papel muerto. Lo miré, y la rabia fría que había sentido en la notaría se había disuelto. Ya no era rabia. Era un cansancio infinito. Non è o dinheiro, Javier, lhe disse. Mi voz sonava hueca, como la madera podrida. Nunca o foi. Alargué la mano y cogí el diario de navegación del bisabuelo. Rubáchesme para que yo no pudiera pagar o seguro. Lo miré fijamente. ¿Querías queimar esto? Iba a protestar, a negarlo, pero continué. No lloré, no grité. Mi voz era la del carpintero que mide el corte final. Querías queimar a tu propia historia. A historia que che dei cando souveches que eras adoptado. Hice una pausa, y cada palabra pesaba como una piedra. Hizo eso que no perdó. Empujé la carpeta de la notaría sobre la mesa, firmado onte. Le dije que Lucía recibía la mejora y la libre disposición, que a él le quedaba la estricta. Vi cómo sus ojos calculaban. 390 y 6.000 euros para su hermana. Para él, los 99.000 que la ley me obligaba a darle. Ni un céntimo más. Vio los 300.000 euros que esperaba, la mitad de todo, desaparecer. Se quedó sin aire. La rabia se convirtió en incredulidad. No dijo nada más. Cogió su chaqueta y por segunda vez dio un portazo. Han pasado 6 meses. El seguro del archivo está pagado. Tuve que aceptar mi vulnerabilidad. Lucía confirmó un pequeño préstamo conmigo para cubrir la prima. Me enseñó a ponerle un pin a la tarjeta SIM. El archivo, la memoria, está a salvo. Javier no ha devuelto ni un céntimo de lo que robó. Era Nochebuena. Estábamos Lucía y yo solos, preparando la cena. El móvil sonó. En la pantalla, Javier. Lo miré. Lucía me miró. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces. Luego, simplemente, lo silencié. Y lo puse boca abajo sobre la mesa. Me giré, subí al ático, cogí una de las cartas y me senté en mi escritorio. Seguí con mi trabajo. La por memoria por estaba a salvo. La por dignidad por intacta. La por familia rota. Han pasado 6 meses. El archivo está a salvo. Lucía me ayudó a confirmar ese préstamo para pagar el seguro, haciéndome aceptar mi propia vulnerabilidad tecnológica. Con Javier, la relación está rota. No ha devuelto ni un céntimo. Ignoré su llamada en Nochebuena. La familia no se ha recuperado, pero la memoria que tanto me costó guardar y mi dignidad siguen intactas. La memoria es un patrimonio que ningún banco puede embargar. Mi consejo es que usen la ley. Un testamento claro, hecho con porcentidiño, es la mejor herramienta para proteger su legado y poner límites claros, incluso a sus propios hijos. ¿Han tenido ustedes que tomar una decisión imposible para proteger lo que más aman? Soy Manuel, 72 años.